La cena parecía una escena cualquiera, hasta que una frase dicha con desprecio cambió la forma en que volví a mirar a todos alrededor de la mesa. Había pasado años creyendo que el respeto se ganaba con paciencia, hasta que entendí que para algunos solo se tolera mientras conviene. En segundos, quedé reducido a un papel que nunca acepté, y lo peor no fue el insulto, sino el silencio que lo acompañó. Esa noche no discutí, no me defendí y no me levanté, porque supe que responder ahí habría sido perder. Lo que nadie vio fue que ese momento activó decisiones que ya no podían deshacerse. Durante días, todo siguió igual en apariencia, mientras por debajo se desmoronaban trabajos, acuerdos y seguridades mal construidas. El hijo aprendió demasiado tarde que la soberbia también deja rastros, y la madre descubrió que callar también elige un lado. Cada paso posterior tuvo consecuencias precisas, sin gritos ni escenas, solo finales inevitables. Todo empezó durante una cena, con una humillación lanzada como verdad absoluta, y terminó convirtiéndose en algo mucho más grande de lo que cualquiera en esa mesa pudo imaginar cuando pronuncié. La cena empezó mal desde el primer minuto, y no porque algo se hubiera caído o porque alguien llegara tarde, sino porque el aire ya estaba roto antes de que nos sentáramos. Había aprendido a reconocer ese silencio, el que no anuncia calma sino juicio. El plato frente a mí seguía intacto cuando él dejó caer las palabras como si fueran una broma que solo él entendía. No levantó la voz. No necesitó hacerlo. Me miró con esa seguridad heredada, esa certeza de que el mundo siempre le debía algo. Y soltó que yo era un perdedor, que no era nada comparado con su padre. No fue el insulto lo que dolió, fue la naturalidad con la que lo dijo, como si repitiera una verdad aceptada por todos en la mesa. Esperé una reacción. Una corrección. Una interrupción. Mi esposa no dijo nada. Ni una palabra. Ni una mirada. El silencio no fue neutral. Fue una firma. No discutí. No elevé el tono. Solo dije 3 palabras, claras, sin emoción visible: está bien, espera. Él sonrió, creyendo que había ganado. Mi esposa siguió comiendo. La cena continuó como si nada hubiera pasado, y ese fue el verdadero golpe. No me levanté. No di un portazo. No hice promesas. Aprendí hace tiempo que las amenazas solo tranquilizan a quien las escucha. Esa noche terminé el plato, lavé los platos, apagué las luces y me acosté. No hubo reproches ni escenas. Al día siguiente, salí temprano como siempre. Durante años había construido mi lugar sin hacer ruido. No era el tipo de hombre que presume. Prefería que las cosas funcionaran. Mi hijastro siempre me vio como alguien provisional, una figura que podía ignorar porque su apellido no era el mío. Su padre biológico era el héroe ausente, el mito conveniente. Yo era el que estaba ahí cuando había problemas, el que resolvía sin reconocimiento. Nunca pedí gratitud. Solo respeto. Y eso fue lo que se rompió en esa mesa. La semana avanzó con una normalidad extraña. Él salió cada mañana creyendo que el mundo seguía igual. Mi esposa actuó como si nada hubiera ocurrido. Me habló de asuntos pequeños, de listas, de horarios. Yo respondí lo justo. No había tensión visible. No había discusiones. Desde afuera, éramos una familia estable. Por dentro, las piezas ya se estaban moviendo. El lunes hice una llamada breve. El martes envié 2 correos. El miércoles confirmé una reunión. No improvisé nada. Cada paso estaba basado en decisiones que él mismo había tomado durante años, en favores que había pedido sin agradecer, en accesos que había usado sin entender quién los sostenía. No inventé consecuencias. Solo dejé de sostener estructuras que nunca fueron suyas. El jueves, mientras yo trabajaba, él recibió la noticia en su oficina. No levantó sospechas. Fue una conversación corta. Un cambio de dirección. Una reestructuración. Palabras limpias que esconden finales definitivos. Salió con una caja pequeña y la sensación de que algo no cuadraba. Ese mismo día intentó usar el vehículo que siempre había dado por sentado. La llave no funcionó. El contrato estaba a otro nombre. El seguro también. Llamó. Nadie respondió. Pensó que era un error técnico.
Siempre pensó que los problemas eran técnicos. Esa noche no volvió a casa. No por orgullo, sino porque no tenía a dónde ir. El lugar que alquilaba estaba vinculado a un acuerdo temporal que se cerró esa misma mañana. Nadie lo echó. Simplemente terminó. Todo dentro de la ley. Todo dentro del tiempo. Nada impulsivo. Nada ilegal. Nada que pudiera señalarse como venganza directa. Yo llegué a casa a la hora de siempre. Preparé algo simple. Mi esposa estaba inquieta. Preguntó por él. Respondí con una frase corta. No entré en detalles. No hice discursos. El teléfono vibró varias veces sobre la mesa. Ella lo miró sin tocarlo. Finalmente atendió. La escuché decir su nombre una sola vez. Luego silencio. Su rostro cambió. No era enojo. Era miedo. Colgó y me miró como si estuviera viendo a alguien nuevo. Preguntó qué había pasado. No levanté la vista del plato. Dije que las cosas habían seguido su curso. Insistió. Quiso entender. Quiso retroceder el tiempo a la cena, al silencio, a la oportunidad que no tomó. Le recordé mis 3 palabras. Está bien, espera. No eran una discusión. No eran un berrinche. Eran un aviso. Esa noche durmió mal. Se levantó varias veces. Revisó el teléfono. Escribió mensajes que no envió. Yo dormí normal. No porque no sintiera nada, sino porque ya no tenía nada pendiente. El equilibrio se había roto días atrás. Yo solo había aceptado la nueva forma. A la mañana siguiente, ella intentó hablar. Quiso justificar. Quiso suavizar. Dijo que él estaba confundido, que no midió sus palabras, que estaba pasando por una etapa difícil. No interrumpí. Dejé que terminara. Luego me levanté, tomé las llaves y salí. No cerré la conversación. No la gané. Simplemente la dejé atrás. En el trabajo, todo siguió su ritmo. Nadie preguntó nada. Nadie sospechó nada. Así funcionan las cosas cuando se hacen bien. No hay explosiones, solo ausencias. A mediodía recibí un mensaje de él. Corto. Directo. Preguntaba si sabía algo de lo que estaba pasando. No respondí. No por crueldad, sino porque no había nada que explicar. Todo había sido claro desde el principio. Por la tarde, mi esposa volvió a llamar. Esta vez su voz estaba quebrada. Dijo que él estaba desesperado, que no tenía a dónde ir, que necesitaba ayuda. Escuché. No discutí. No prometí. Dije que las decisiones tienen peso. Que el respeto no es opcional. Que el silencio también elige bando. No gritó. No lloró. Entendió algo que había ignorado durante años. Cuando llegué a casa, la encontré sentada en la sala, con el teléfono en la mano. No me miró de inmediato. Dijo que necesitábamos hablar. Asentí. Me senté frente a ella. No hubo reproches. Solo preguntas que llegaban tarde. Quiso saber hasta dónde llegaba todo esto. Quiso saber si había marcha atrás. No respondí enseguida. No porque dudara, sino porque esa respuesta no le correspondía aún. El timbre sonó una vez. Ella se sobresaltó. Miró hacia la puerta. Luego me miró a mí. No me levanté. El teléfono volvió a vibrar. Un nombre en la pantalla. Ella no contestó. Se quedó quieta, como si el movimiento pudiera empeorar las cosas. El timbre sonó otra vez, más largo esta vez. Me puse de pie. No con prisa. No con rabia. Caminé hacia la puerta mientras ella decía mi nombre por primera vez esa noche. No abrí de inmediato. Miré el picaporte. Escuché una respiración del otro lado. No dije nada. Tampoco ella. El momento no pedía palabras. Pedía consecuencias. Abrí la puerta. Y ahí empezó realmente todo.
Abrí la puerta y lo primero que vi no fue rabia ni desafío, sino desconcierto. Mi hijastro estaba ahí, con la espalda rígida y los ojos buscando algo que ya no existía. No entró de inmediato. Se quedó en el umbral como si todavía creyera que ese espacio le pertenecía. No preguntó cómo estaba ni por qué había pasado todo tan rápido. Fue directo al punto, con una voz distinta a la de la cena, más baja, menos segura. Necesitaba hablar. No le respondí. Me hice a un lado y le dejé el paso libre. Entró sin agradecer, dejando atrás una bolsa pequeña que parecía contener toda su nueva realidad. Mi esposa no se levantó del sofá. Lo miró como si estuviera viendo una versión desconocida de alguien que creía entender. Nadie ofreció agua. Nadie preguntó nada más. El silencio duró lo justo para que él entendiera que no estaba en una negociación. Empezó a explicar sin que nadie se lo pidiera. Habló del trabajo, de un jefe que ya no estaba, de una decisión tomada desde arriba. Luego pasó al coche, al contrato, al departamento. Cada frase parecía construida para deslindarse de responsabilidad. Escuché sin interrumpir. No porque me interesara su versión, sino porque necesitaba que se escuchara a sí mismo. Cuando terminó, me miró esperando algo. No hubo consuelo. Tampoco reproche. Solo una pregunta corta, ¿recuerdas lo que dijiste esa noche? Bajó la vista. No respondió. Mi esposa intentó intervenir. Dio un paso al frente y dijo que era suficiente, que esto no estaba ayudando. La miré por primera vez desde que había abierto la puerta. Le pregunté si había hablado entonces. Negó con la cabeza. No insistí. Él volvió a mirar alrededor, buscando señales de refugio. Preguntó si podía quedarse unos días. No levanté la voz. Expliqué que no. No porque quisiera verlo caer, sino porque ese lugar ya no era neutral. Se tensó. La frustración empezó a ganar espacio. Dijo que todo esto era exagerado, que una frase no justificaba tanto. Le recordé que no fue una frase, fue una confirmación. Eso lo hizo retroceder. Tomó su bolsa y caminó hacia la puerta sin despedirse. Antes de salir, se giró y dijo que su padre no habría permitido algo así. No respondí. Cerré la puerta sin apuro. Mi esposa se quedó de pie, inmóvil. No gritó. No lloró. Solo preguntó cuándo había empezado todo esto. No le contesté con fechas. Le dije que las cosas no empiezan cuando explotan, sino cuando se toleran. Se sentó de nuevo. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez lo apagó. Esa noche no hubo conversación. Cada uno ocupó su espacio. A la mañana siguiente, encontré la cocina ordenada como siempre. El café listo. Un gesto automático que no arreglaba nada. Antes de salir, ella me detuvo. Quiso saber si había algo más que no sabía. No esquivé la pregunta. Le dije que había decisiones que ella había firmado sin leer. Que había protegido silencios que no eran inocentes. No discutió. Asintió con una lentitud que decía más que cualquier defensa. Durante el día, los mensajes comenzaron a llegar. No solo de él. También de personas que hasta entonces solo aparecían en reuniones puntuales o llamadas breves. Preguntaban por cambios recientes, por accesos cerrados, por acuerdos que ya no estaban vigentes. Respondí con precisión. Cada respuesta era un corte limpio. No estaba desarmando un sistema por impulso. Estaba retirando mi nombre de lugares donde nunca había sido reconocido. Esa diferencia importaba. Por la tarde, mi esposa fue a verlo. No me pidió permiso. Tampoco se lo prohibí. Volvió entrada la noche. Su rostro mostraba cansancio, pero también algo nuevo, una incomodidad que no venía de la culpa sino del descubrimiento. Dijo que él le había contado cosas que nunca antes había mencionado. Versiones distintas, relatos que no coincidían con lo que ella había creído durante años. No reaccioné. Le pregunté si había entendido por qué yo no había intervenido antes. No respondió de inmediato. Dijo que necesitaba tiempo. Asentí. El tiempo ya estaba corriendo.
Al día siguiente, recibí una notificación legal. Nada grave. Solo una consulta preventiva. Alguien estaba intentando revisar acuerdos antiguos. Sonreí por primera vez en días. No por satisfacción, sino porque la historia estaba avanzando exactamente como debía. Hice una llamada corta. Confirmé que no había nada que ocultar. Todo estaba en orden. La diferencia entre quien construye y quien usa es que el primero deja rastros limpios. Esa noche, mi esposa me enfrentó. No con acusaciones, sino con preguntas más difíciles. Quiso saber por qué nunca le conté todo lo que había hecho para sostener ciertas cosas. Le dije que nunca preguntó. Que prefirió asumir que las cosas simplemente funcionaban. Que el silencio no siempre es ignorancia, a veces es conveniencia. No se defendió. Admitió que había elegido no ver. Eso cambió algo entre nosotros, no para bien ni para mal, sino para siempre. Pasaron 2 días sin noticias de él. El tercero apareció de nuevo, esta vez sin llamar. Lo vi desde la ventana. Estaba hablando con alguien por teléfono, gesticulando, perdiendo la paciencia. Cuando toqué la puerta, se giró rápido. Dijo que necesitaba unos documentos. Que sin ellos no podía avanzar. Le pedí que fuera claro. Mencionó una cuenta, un respaldo, algo que siempre había dado por suyo. Le expliqué que no estaba a su nombre. Que nunca lo estuvo. Se quedó quieto. Preguntó por qué. Le respondí que porque la confianza no se hereda, se gana. No insistió. Se fue caminando, sin mirar atrás. Esa misma noche, mi esposa recibió una llamada distinta. No era de él. Era de alguien que mencionó cifras, fechas, decisiones pasadas. Escuché desde la otra habitación. Su tono cambió. Cuando colgó, entró y cerró la puerta. Me dijo que había cosas del pasado de su ex que no cuadraban. Movimientos que ahora salían a la luz. Me pidió ayuda. No la rechacé. Tampoco la abracé. Le dije que primero necesitaba saber si estaba dispuesta a escuchar verdades completas. Asintió sin dudar. Le mostré documentos. No todos, solo los necesarios. Nombres, firmas, patrones. No expliqué. Dejé que conectara los puntos. Se llevó una mano a la boca. No por sorpresa, sino por reconocimiento. Dijo que ahora entendía por qué su hijo siempre había tenido una red invisible. No respondí. Cerré la carpeta. No era el momento de conclusiones. A la mañana siguiente, recibí un mensaje que no esperaba. Venía de alguien del pasado, alguien que había desaparecido justo cuando ciertas decisiones se tomaron. Decía que era hora de hablar. Que ya no tenía nada que perder. No respondí de inmediato. Mostré el mensaje a mi esposa. Lo leyó 2 veces. Luego levantó la vista. Preguntó si esto podía empeorar las cosas. Le dije que no. Que las cosas no empeoran cuando salen a la luz, solo se reordenan. Esa tarde acordamos un encuentro. Un lugar neutro. Sin dramatismos. Antes de salir, mi esposa me preguntó si estaba haciendo todo esto por venganza. No respondí con una definición. Le dije que estaba haciendo espacio para que las cosas fueran llamadas por su nombre. No insistió. El encuentro fue breve. La información, precisa. Confirmó sospechas. Cerró círculos abiertos. No hubo emociones desbordadas. Solo datos que encajaban demasiado bien. Cuando terminé de escuchar, entendí que el problema nunca había sido una cena ni una frase. Había sido una estructura entera sostenida por mentiras cómodas. Agradecí. Me fui. Al volver a casa, mi esposa estaba sentada en la misma posición que días atrás, pero ya no parecía la misma persona. Le conté lo necesario. No pedí perdón. No exigí nada. Ella escuchó hasta el final. Cuando terminé, dijo algo que no esperaba. Dijo que entendía por qué él había sido así. No lo justificó. Lo explicó. Eso fue suficiente. El teléfono sonó una vez más.
Esta vez lo contesté yo. Era él. Su voz estaba tensa. Dijo que sabía cosas. Que había hablado con su padre. Que esto no iba a quedar así. No elevé el tono. Le dije que ahora sí estaba empezando a entender. Colgué sin despedirme. Miré a mi esposa. Ella sabía que algo había cambiado. No preguntó. Solo esperó. Le dije que a partir de ahora, nada iba a resolverse con silencios. Que cada paso iba a tener testigos. Asintió. No había marcha atrás. Esa noche llegó un correo que lo confirmó todo. Un movimiento inesperado. Un error cometido por alguien que se creyó intocable. Lo leí 2 veces. Cerré la computadora. Miré el reloj. El tercer acto ya estaba en marcha. El correo de la noche anterior no dejó margen para interpretaciones. No era una amenaza ni una promesa. Era una confirmación de que alguien había cometido un error creyendo que todavía controlaba el tablero. A primera hora activé lo que llevaba tiempo preparado. No llamadas innecesarias, no movimientos bruscos. Solo pasos que ya estaban aprobados, archivados, listos para ejecutarse sin ruido. Mi nombre apareció donde antes solo figuraba como respaldo silencioso. Eso bastó para que varias puertas se cerraran de golpe en otros lados. El padre biológico entró en escena ese mismo día. No vino con disculpas ni con arrogancia, sino con urgencia. Quería una reunión privada, lejos de oficinas y abogados. Acepté sin negociar condiciones. El lugar fue neutral, sin testigos innecesarios. Llegó con retraso, señal de alguien que ya no marca el ritmo. Habló rápido, mezclando explicaciones con justificaciones que se contradecían entre sí. No lo interrumpí. No hacía falta. Cuando terminó, puse sobre la mesa los documentos que había confirmado la noche anterior. No levanté la voz. No hice preguntas. El silencio hizo el trabajo. Su rostro cambió al reconocer firmas que creía enterradas. Intentó desviar la conversación, mencionar acuerdos verbales, favores pasados, interpretaciones flexibles de la ley. Cerré esa vía con una sola frase: todo lo que no está escrito no existe. Entendió. Lo vi en la forma en que dejó caer los hombros. Preguntó qué quería a cambio. No respondí con una cifra ni con una amenaza. Le expliqué que ya no había intercambio posible. Lo que estaba ocurriendo no era una negociación, era una corrección. Horas después, la cadena de consecuencias empezó a cerrarse. Cuentas congeladas. Socios que se alejaban. Proyectos suspendidos sin explicaciones públicas. Nada espectacular, todo definitivo. Mi hijastro intentó llamarme varias veces. No contesté. No porque quisiera castigarlo con silencio, sino porque ya no tenía nada que decirle. Había hablado cuando importaba. Él eligió no escuchar. Mi esposa siguió cada movimiento con una calma nueva. Ya no pedía suavizar ni acelerar nada. Observaba. Comprendía. En un momento me preguntó si todo esto iba a terminar con el destruido. Le respondí que no estaba destruyendo a nadie, que solo había retirado apoyos que nunca debieron darse sin condiciones. Asintió. Esa respuesta cerró algo entre nosotros. Al final de la tarde llegó la notificación formal. Una auditoría completa, solicitada por terceros, sin mención directa a mí. Sonreí sin celebrarlo. La justicia más efectiva es la que no necesita protagonistas visibles. El padre biológico volvió a llamar, esta vez con un tono distinto. No pidió reuniones ni favores. Informó que se retiraba de ciertas operaciones, que aceptaba las condiciones implícitas. Le deseé suerte. No ironía. Solo cierre. Esa noche, mi hijastro apareció una última vez. No llamó. No golpeó. Esperó en el auto. Salí sin prisa. Habló primero, con una mezcla de rabia contenida y miedo mal disimulado. Dijo que todo se había ido demasiado lejos, que no había sido su intención provocar esto. Lo escuché sin interrumpir. Cuando terminó, le pregunté si ahora entendía la diferencia entre creer y saber. No respondió.
Le dije que el respeto no se exige cuando conviene, se practica siempre. No añadí nada más. Volví a entrar. No lo vi irse. Los días siguientes confirmaron el desenlace. El padre enfrentó consecuencias legales que no pudo esquivar. Nada espectacular, nada mediático, pero suficientes para desarmar la imagen que había construido durante años. Mi hijastro perdió lo que quedaba de su red de protección. Tuvo que empezar desde un punto que nunca había considerado posible. No intervení. No observé desde lejos. Simplemente seguí con mi vida. Mi esposa tomó una decisión propia. No me pidió opinión. Reordenó prioridades, cortó vínculos que había sostenido por costumbre, no por convicción. Una noche me dijo que el silencio ya no iba a ser su idioma. No respondí. No hacía falta. Lo demostró con hechos desde el día siguiente. Cerré los últimos asuntos pendientes con precisión. Archivos completos, acuerdos finalizados, nombres retirados de lugares donde no correspondían. Cada acción tenía un propósito claro. No había espacio para impulsos tardíos. Cuando todo estuvo hecho, sentí algo cercano al descanso, no por alivio, sino por coherencia. Semanas después, recibí un mensaje corto de mi hijastro. No pedí ayuda. No culpaba a nadie. Solo reconocía que había subestimado lo que no veía. No respondí de inmediato. Lo hice al día siguiente, con una frase simple: aprende a medir antes de hablar. No hubo respuesta. Tampoco la esperaba. El padre biológico no volvió a aparecer. Su nombre quedó asociado a procesos que avanzaban sin necesidad de mi presencia. La distancia hizo el resto. A veces, desaparecer del centro es la forma más efectiva de cerrar un ciclo. Una tarde, mientras revisaba documentos finales, mi esposa se sentó frente a mí y dijo algo que no buscaba aprobación. Dijo que ahora entendía quién había sostenido todo cuando nadie miraba. No agradeció. No se disculpó. Solo reconoció. Asentí. Eso fue suficiente. El último movimiento llegó sin aviso. Una resolución definitiva, firmada y sellada. La leí una sola vez. Cerré el archivo. Apagué la pantalla. No había más cabos sueltos. Todo encajaba, desde aquella cena hasta ese instante. Salí de la habitación y vi la casa en orden, no por apariencia, sino por estructura. Cada cosa en su lugar correcto. No por control, sino por verdad. Crucé la puerta con la certeza de que algunas palabras no son advertencias, son destinos que se activan cuando alguien decide ignorarlas.